Me despidieron por una calumnia orquestada por una colega, pero lo que nadie esperaba es que, apenas 2 semanas después, mi situación daría un vuelco de 180 grados. Soy Pablo Moreno, y esta es la crónica de cómo un intento miserable de arruinar mi carrera terminó exponiendo la podredumbre que se escondía en las plantas nobles de mi antigua oficina en Madrid. Todo comenzó una mañana gris de martes. Llamé a Belén, una empleada de mi equipo, para que me acompañara a una de las salas de reuniones pequeñas del fondo. Mi intención era tratar su rendimiento en privado, lejos de los cotilleos de la oficina y de los oídos indiscretos del open space. Belén estaba pasando por un divorcio complicado, una de esas batallas de desgaste por la custodia y la casa en la sierra, y eso se estaba traduciendo en errores técnicos de bulto que yo, como su responsable, no podía pasar por alto. No quería ponerla en evidencia delante de todos, al contrario, quería que revisáramos esos fallos juntos para reconducir la situación antes de que RRHH tomara cartas en el asunto. En ese momento, ella asintió, aceptó sus errores e incluso me agradeció la discreción. Gracias por no hacer un mundo de esto, Pablo, me dijo antes de salir. Sin embargo, apenas una hora después, el mundo se me vino encima. 2 guardias de seguridad de Prosegur aparecieron en mi mesa y me escoltaron hacia la salida como si fuera un delincuente. Mi jefe directo, Diego, me esperaba en el vestíbulo con un semblante gélido y distante. Pablo, se ha presentado una denuncia por acoso sexual contra ti, soltó sin preámbulos. Siguiendo el protocolo de la empresa, queda suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar y con efecto inmediato. Entrégame tu pase. ¿De qué se me acusa exactamente? ¿Quién ha dicho qué? Pregunté, absolutamente atónito mientras sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estamos obligados a abrir un expediente de investigación interna, respondió él con una frialdad administrativa que me dio escalofríos. No puedo revelarte los detalles del pliego de cargos todavía por protección a la víctima. Me aseguró que la instrucción del expediente no tardaría y que, si resultaba ser inocente, me abonarían los días de suspensión. Volví a insistir en conocer los cargos, pero se escudaron en la política de privacidad. Aquello me olió fatal desde el primer segundo, pero como tenía la conciencia tranquila, salí del edificio por mi propio pie, caminando hacia el metro de Nuevos Ministerios con el corazón en un puño. Esa misma noche, al intentar revisar unos pendientes desde casa, me di cuenta de que mi clave corporativa ya no funcionaba. Me habían borrado del mapa digital. Pasaron 2 días de silencio sepulcral. Llamé a Diego para pedir noticias, pero su secretaria siempre me decía que estaba reunido y que ya me contactarían. El ninguneo era total. Finalmente, recibí una carta certificada en mi casa en Pozuelo de Alarcón. Al leer el contenido, se me heló la sangre. Me comunicaban el despido disciplinario por conducta indecorosa y falta de probidad, alegando que me había desnudado y solicitado favores sexuales a una empleada en la sala de reuniones. La carta daba el nombre de la chica. Belén. Intenté contactar con Diego de inmediato, pero el muro era infranqueable. El mensaje que me filtró su secretaria fue tajante. El asunto está cerrado. No hay vuelta atrás. Fue entonces cuando Sergio, un buen amigo del departamento de IT con el que solía jugar al pádel, me escribió por privado. Oye, Pablo, ¿qué cojones ha pasado? Me han dado orden directa de desactivar todas tus cuentas definitivamente y borrar tu perfil del directorio, me preguntó. Cuando le conté la historia completa, Sergio se quedó mudo al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que la reunión fue en la sala B? Preguntó tras un largo silencio. Tío, esa sala es un búnker. Allí guardamos parte del material sensible de los servidores y, por seguridad física, tiene una cámara que graba las 24 horas. Los de RRHH. ¿Son idiotas o no se han molestado en mirar el plano de seguridad? Sergio, arriesgando su propio puesto, revisó la grabación por su cuenta. Allí estaba yo.
sosteniendo un fajo de informes de Excel, señalando los errores en el papel con un bolígrafo y, por descontado, con la camisa y los pantalones perfectamente abrochados en todo momento. No hubo ni un contacto físico, ni un gesto extraño. Nada. Dejé un mensaje en el buzón de voz de Diego y mandé un correo a la dirección general diciendo que el supuesto incidente ocurrió en una sala con videovigilancia y que mi abogado ya tenía una copia del acta de visualización. 15 minutos después, récord absoluto de la empresa, me convocaron a una videoconferencia urgente con él y la responsable de recursos humanos. La reunión fue un ejercicio de cinismo magistral. No tenían ni idea de que la sala tenía cámaras. Empezaron con el típico discurso corporativo de tolerancia cero y que tal como están las cosas hoy en día, hay que actuar con pies de plomo, lamentando que ese detalle técnico no hubiera salido antes a la luz. Pero entonces soltaron la verdadera bomba. Pablo, el problema es que, ante la gravedad de la acusación, ya hemos contratado y firmado al candidato para tu reemplazo. Ha dejado su anterior empleo y no sería justo despedirle porque no tiene la culpa de nada. Básicamente, ya no tenemos un hueco para ti aquí. Como gesto de buena voluntad para evitar el juicio, se ofrecieron a pagarme los días de suspensión, reconocer el despido como improcedente para que pudiera cobrar la indemnización máxima y el paro, y darme una carta de recomendación excelente. Querían comprar mi silencio y mi dignidad por el precio de una salida pactada. Eso es un insulto, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Han lanzado una acusación falsa y gravísima contra mí, me han ocultado información para que no pudiera defenderme y han fracasado estrepitosamente en su propia investigación al no revisar una grabación que me exculpaba desde el minuto 1. ¿Y qué consideras que sería justo?, preguntó la de RRHH, cruzándose de brazos. El despido fulminante de la empleada que mintió, mi reincorporación inmediata o, en su defecto, una indemnización por daños y perjuicios de 1 año de salario bruto por encima de lo que marca la ley por despido improcedente, sentencié. Diego me cortó diciendo que no podía discutir la situación de otros empleados conmigo y que ninguna de mis opciones era viable en la cultura de la empresa. Intentó amedrentarme diciendo que, al firmar mi contrato, había aceptado una cláusula de arbitraje obligatorio, renunciando supuestamente a mi derecho de ir a los juzgados de lo social en Plaza de Castilla. Yo no recordaba haber firmado semejante aberración jurídica, pero él insistía en que los costes del arbitraje correrían de mi cuenta y que no conseguiría nada mejor que su oferta actual. Era obvio que me estaban presionando porque sabían que la empresa era extremadamente vulnerable a una demanda por despido nulo y calumnias. Mientras colgaba la llamada, me bullía la sangre. ¿De verdad pensaban que iba a tragar con esto? Estaba esperando la llamada de varios abogados laboralistas de prestigio. Tenía claro que iba a por todas. Incluso si Belén estaba pasando un calvario con su divorcio, después de intentar enviarme a la cárcel con una mentira así, estaba decidido a que pagara hasta el último céntimo de mi reputación. Las 2 semanas que siguieron a mi despido fueron, sin duda, las más intensas y amargas de mi vida aquí en Madrid. Intenté mantener la cabeza fría y, gracias a un antiguo compañero de otra consultora que se enteró de mi salida, surgió una oportunidad de oro. Una vacante para un puesto directivo en una firma de la competencia. Presenté mi candidatura, superé 3 rondas de entrevistas maratonianas y todo parecía ir sobre ruedas, el feedback era inmejorable. Sin embargo, 48 horas después de la entrevista final, recibí una llamada escueta para decirme que habían optado por otro perfil. Me quedé descolocado. Mi amigo me citó esa misma tarde para tomar un café en una terraza de Chamberí, cerca de la calle Ponzano. Tenía mala cara. Me confesó, bajando la voz, que le habían leído la cartilla por haberme recomendado. Resulta que el departamento de selección de esa empresa, haciendo gala de esa mala costumbre tan española de las referencias informales, contactó con un antiguo colega de mi anterior oficina para tantear mi perfil. La respuesta que recibieron fue un misil directo a mi línea de flotación.
A Pablo Moreno lo echaron por agresión sexual a una subordinada. Es más, la cosa está muy fea y creo que le van a caer cargos penales en breve. Se me caían las lágrimas de pura rabia mientras procesaba aquello. Era una pesadilla kafkiana que no tenía fin. Mi reputación estaba siendo arrastrada por el fango en un sector donde todo el mundo se conoce. En un arrebato de indignación, llamé a mi antigua empresa para exigir hablar con Diego. Se negó a ponerse al teléfono, escudándose en que el caso estaba en manos de legal. No me quedó otra que llamar a mi abogado, un laboralista de los que no hacen prisioneros, para que enviara un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, exigiendo el cese inmediato de las difamaciones. Aquel burofax forzó una videoconferencia de urgencia. Con un cinismo que rozaba lo delictivo, volvieron a decir que lamentaban mucho que un empleado hubiera dado referencias fuera de los cauces oficiales. Según ellos, ya le habían dado una charla correctiva al responsable de filtrar esa basura. Fue entonces cuando mi abogado soltó el órdago. Señores, ya no hablamos solo de un despido improcedente que huele a nulo. Vamos a ampliar la demanda para incluir injurias, calumnias y daños morales contra la empresa y los individuos implicados. Ellos se enrocaron en que no habían vulnerado ninguna ley y que no podían controlar comentarios privados de sus empleados. Estábamos en un punto muerto. O aceptaba las migajas que me ofrecían o nos veíamos en los juzgados de Plaza de Castilla. Yo ya estaba listo para ir a juicio, sobre todo tras el último patinazo de su Departamento de Recursos Humanos. Unos días después, me enviaron por mensajero un paquete de documentos. Acuerdos de confidencialidad y una copia de un acuerdo de arbitraje. En blanco. Para que lo firmara con fecha retroactiva. Parece que alguien en RRHH metió la pata hasta el fondo. Cuando me contrataron hace años, no me obligaron a firmar esa cláusula de arbitraje que tanto mencionaba Diego, y nunca se molestaron en actualizar mi expediente. Obviamente, no firmé nada. Mi abogado se reía. Ahora que sabemos que no tienen ese documento firmado, tienen los pies de barro. Pero ahora, por fin, puedo contaros la verdad que ha salido a la luz, porque mi abogado me ha dado el visto bueno. La trama era mucho más retorcida de lo que imaginaba. Todo fue un montaje orquestado desde arriba. Tras mi reunión con Belén en la sala B, ella se cruzó con Begoña, una gerente de alto nivel con el mismo rango que Diego pero de otra división. Begoña, que siempre me había visto como un obstáculo para sus planes de expansión interna, olió la sangre. Al enterarse de que nos habíamos quedado solos en una sala sin testigos, empezó a trabajarle la mente a Belén. Según supimos después por testimonios internos, Begoña le dijo literalmente: ¿sabes? En esta situación podrías acusarle de comportamiento inapropiado y yo no tendría más remedio que creerte. Es tu palabra contra la suya, y la empresa siempre protege a la mujer en estos casos. Hizo hincapié en ese no tendría más remedio hasta que Belén, que estaba emocionalmente al límite por su divorcio y necesitaba asegurar su puesto a toda costa, pilló la indirecta. Begoña movió los hilos con una velocidad pasmosa. Prohibió que nadie hablara conmigo y ordenó a Sergio, el de IT, que me cortara los accesos antes incluso de que yo saliera del edificio. ¿El objetivo? Esa misma tarde, Diego ya tenía sobre su mesa el currículum de Teresa, una protegida de Begoña, para ocupar mi silla. La contrataron en tiempo récord. Lo que no calcularon fue la lealtad de Sergio. Cuando me pasó el video que demostraba mi inocencia, la empresa intentó ignorarlo, pero la gota que colmó el vaso fue la llamada de Sandra, otra empleada del círculo de Begoña, a mi nueva oportunidad de empleo para soltar la calumnia. Ahí decidimos ir a por todas con una demanda civil nominativa contra la empresa y contra la propia Belén. Y aquí es donde el castillo de naipes se derrumbó. Begoña le había prometido protección total a Belén, pero esa protección solo llegaba hasta la puerta de la oficina.
Cuando Belén recibió la notificación de que era demandada individualmente en un proceso judicial, la empresa le dio la espalda y le comunicó que no le pondrían abogado. Al verse sola, y consciente de que una condena por falso testimonio e injurias podría obligarla a responder con sus propios bienes e incluso con su casa, Belén cantó la Traviata. En su declaración ante los abogados, vendió a Begoña sin dudarlo, detallando cómo fue presionada para mentir. Incluso supimos que Begoña intentó que Sergio borrara las grabaciones de la Sala B bajo el pretexto de una limpieza de archivos de servidores. Sergio se negó en redondo, alegando que eran pruebas judiciales. Begoña llegó a amenazarle con el despido por insubordinación, pero Sergio, que es más listo que el hambre, llamó a Almudena, la abogada corporativa de la empresa, y le destapó todo el pastel. El escándalo estaba a punto de estallar en las manos del Consejo de Administración. Las fichas del dominó empezaron a caer con una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, lo que parecía una derrota absoluta se convirtió en una victoria total. Voy a intentar resumir los eventos de aquel día frenético en el orden en que ocurrieron, porque ni en la mejor serie de abogados de Narfox se ve una carambola igual. Primero, el abogado de Belén, aterrado por la posibilidad de que su clienta perdiera su patrimonio en una demanda civil por calumnias e injurias, contactó con el mío. El trato era sencillo. Si yo retiraba la demanda individual contra ella firmaría una confesión jurada admitiendo que había mentido y detallando, punto por punto, cómo Begoña la había coaccionado para presentar la denuncia falsa. Casi al mismo tiempo, Almudena, la jefa del departamento jurídico de la empresa, recibió una copia de esa confesión justo después de haber hablado con Sergio. Sergio le había plantado cara a Begoña, negándose a destruir las grabaciones de la Sala B, lo que le había valido una amenaza de despido fulminante por insubordinación. Almudena, que es una jurista de la vieja escuela y no tolera los juegos sucios, vio claro que la empresa estaba al borde de un abismo legal y reputacional. Esa misma tarde, la purga fue total. La empresa despidió de forma procedente y sin indemnización tanto a Belén como a Begoña por falta muy grave y transgresión de la buena fe contractual. A Sergio le aseguraron que su puesto estaba más que a salvo y, de hecho, le agradecieron su integridad. Poco después, mi abogado recibió la llamada que llevábamos semanas esperando. La empresa capitulaba. No querían que un juez de Plaza de Castilla escuchara los detalles de esta vergüenza en una vista pública. Aunque los detalles exactos del acuerdo están bajo cláusula de confidencialidad, puedo deciros que las condiciones fueron inmejorables. Me ofrecieron reincorporarme a mi puesto con un aumento salarial muy sustancial en concepto de compensación, me abonaron todos los salarios dejados de percibir desde el minuto 1 de mi suspensión y emitieron una disculpa pública dirigida a toda la plantilla. El organigrama también ha cambiado. Teresa, la mujer que Begoña trajo para sustituirme, resultó ser una profesional íntegra y sensata. Cuando se enteró de la trama que habían montado a mis espaldas, se quedó horrorizada. Ahora ella ocupa el cargo de directora de división que dejó vacante la salida de Begoña, y nuestra colaboración está siendo excelente. Respecto a Diego, mi jefe, mantenemos una relación estrictamente profesional. Se disculpó conmigo en una reunión privada, admitiendo que le faltó valor para defenderme frente a las presiones de Begoña. Es una lección aprendida. En la oficina, a veces el silencio es tan dañino como la mentira. Muchos me habéis preguntado por Sandra, la que se dedicó a difamarme por teléfono con otras empresas. Ella conservó su trabajo. No le guardo rencor, entiendo que en este entorno de tiburones, a veces la gente dice lo que cree saber para quedar bien con sus superiores, aunque eso no justifique difundir rumores sin contrastar. No obstante, el director general se encargó personalmente de enviar una carta de rectificación a la empresa que me rechazó, aclarando que las referencias de Sandra no eran autorizadas y que todo fue un error administrativo de la compañía. Me contaron que el momento clave fue cuando Almudena entró en el despacho del CEO, tiró el informe de Sergio y la confesión de Belén sobre la mesa y sentenció.
O llegáis a un acuerdo con Pablo Moreno ahora mismo o contratad a un bufete externo, porque yo no pienso entrar en una sala de justicia para defender esta indecencia. He limpiado mi nombre y la cuenta bancaria está más saneada que nunca, pero no soy ingenuo. En España, el sector de la alta dirección es un pañuelo, la gente habla y sé que mi reputación ha quedado tocada por el fango de estas semanas. Voy a quedarme aquí el tiempo justo para estabilizar mi trayectoria, demostrar mi valía y, cuando llegue el momento oportuno, me marcharé a un sitio donde la gestión humana sea tan competente como la técnica. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.